Buenas noches, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Espero que se encuentre muy bien. Eh, Siempre es bueno estar en la presencia del Señor, sea celebremos o no, es bueno siempre estar acá recordando lo hermoso y lo bueno que Él ha sido con nosotros. Eh, Podemos entender de que en estas fiestas hay alegría, ¿cierto? Hay contentamiento, gastamos dinero más del que debemos gastar, ¿cierto? Pero se pasa bien. Y la idea es recordar, ¿cierto?, nuestra independencia, lo que somos como chilenos. Pero también hay una ciudadanía mucho más grande que esta, y es la ciudadanía del cielo. Y es por la cual estamos hoy. No lo celebramos una vez al año, sino que todos los días en nuestro corazón somos hijos del Señor. Y hay algo importante en eso, y es la cruz. La cruz del Señor Jesús formó un hito importante. Es tan importante que muchas personas, ¿cierto?, tienen en un collar, ¿cierto?, una cruz. No tienen tal vez una espada ni una piedra, sino que tienen una cruz, representando, ¿cierto?, un sacrificio maravilloso, que es Jesús. Ahora, esa cruz, ese sacrificio está en nuestros corazones, ¿cierto? Muchos lo ocupan como adorno para verse bien, pero nosotros sabemos el trasfondo de esto. Y quiero llevarlos a Marcos 15, del 21 al 32, y veamos lo que es la cruz, lo que significa, lo que todo cristiano debería saber, lo que significa la cruz para cada uno. En Marcos 15, del 21 al 32, para que pongamos un poquito de trasfondo a todo esto, recuerden que Jesús ya había pasado por muchos procesos, y anterior a este proceso, los guardias tenían que ir a crucificar a Jesús, pero ellos ¿qué hicieron? Se juntaron y se burlaron de él, haciendo, ¿cierto?, mofa de lo que él es, de lo inmenso que él es. Y luego viene esta parte, donde ya los soldados ejecutan el mandato de Pilato, que era lo que debieron haber hecho, y no haberse burlado de Jesús. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contados con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que vamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cierre sus ojos, hermanos. Bendito Señor, te agradecemos por tanto amor, por tanta bondad. Gracias porque podemos recordar tu sacrificio maravilloso. Ayúdanos hoy, Espíritu Santo, a poder entender tu palabra, guardarla en nuestros corazones y también poder ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a cada día ser como tú y reflejar, Señor, tu amor para los que nos rodean y así puedan también creer en ti a través de nuestro testimonio. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en este momento a Jesús, cuenta Marcos, que lo van a crucificar. Y vemos de inmediato en el versículo 21, si puedes poner la versión NTV, dice un hombre llamado Simón que pasaba por allí, pero era de Cirene.
vemos que un hombre fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Y acá en Cristo vamos a encontrar dos aspectos importantes. El primero es la humanidad. ¿Por qué? Porque esto nos hace pensar la debilidad del cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque los soldados vieron que Jesús no podía llevar en ese momento la cruz. Si no, no le hubieran obligado a cierto hombre llevar aquella cruz. Entonces, no debería de extrañarnos que Jesús estuviera tan cansado, tan exhausto, que ese madero él no lo podía transportar. Entonces vamos a acordar brevemente lo que ocurrió, porque usted me puede decir, no, si yo creo que Jesús sí podía con su cuerpo. Veamos todo lo que ocurrió. Brevemente, después de la cena, de la cena de la Pascua, Jesús estuvo enseñando con sus discípulos y también le lavó los pies a cada uno. No se los lavó así como, ¿cierto? Como representamos a veces, hacemos historias nosotros y hacemos obras así por encimita. No, se los lavó bien lavados. Y eso sí que cansa, ¿o no? Después de eso, después de enseñar, de decirle a Judas, Judas, tú me vas a traicionar, tienes que ir, ¿cierto? Luego de eso, él fue a Getsemaní y oró con gran angustia. En ningún momento vemos a Jesús durmiendo ni descansando. Al cabo de un rato, Judas, con mucha gente armada, llega a prender a Jesús. O sea, no hay paz ni tranquilidad en ningún momento. Para detenerle, y de allí le llevaron al sumo sacerdote, donde fue interrogado larga noche. Yo creo que nadie puede dormir ni descansar en esa situación, ¿cierto? Que lo estén interrogando, diciéndole mentiras, abofeteándolo, tratándolo mal. Luego de eso, se decidió su culpabilidad y entonces los alguaciles pasaron el resto de la noche burlándose de él. Al amanecer fue llevado a Pilato para que lo juzgara. Pero a lo largo de la mañana fue conducido también hasta Herodes. Recuerde que Pilato dijo, yo no encuentro nada malo en él, así que llévenlo a Herodes. Herodes, ¿cierto? También empezó a hacerle preguntas. ¿Y qué encontró? Nada, inocente. Lo mandó, ¿cierto?, de nuevo, ¿dónde? Pilato, para ser juzgado por él. Luego, con Pilato, intentó librar a Jesús de aquellos hombres, porque él sabía que él era inocente. Y recuerde que Pilato no le tenía buena a aquellos sacerdotes que lo venían a juzgar. Entonces, por todas las partes, él no quería hacer la voluntad de sus enemigos, que en este caso no era Jesús, sino que eran los sacerdotes y las personas que traían a Jesús. Entonces, ¿qué hizo? Pilato lo hizo azotar brutalmente. ¿Para qué? Para que digan, ya pagó. Déjenlo tranquilo, le sacaron, ¿cierto? Le pegaron, lo golpearon, ahora déjenlo en libertad. Pero aún así los sacerdotes gritaban y gritaban que no querían, ¿cierto?, que solamente fuera eso, sino que fuera crucificado. Finalmente lo condenaron y él lo entregó a los soldados que de nuevo, ustedes recuerdan, el mes pasado, no pudo haber humillación más terrible que la que le hicieron. Recuerden que ellos estaban preparados para la guerra. Un golpe de ellos no te deja así normal. Recuerden que la brutalidad con la que ellos luchaban era impresionante. No eran cualquier persona flaquita, delgada, no. Eran hombres que estaban preparados para golpear y humillar brutalmente. Y después de eso, le entregaron a Jesús el madero. Ninguna persona en este lugar podría aguantar tanto. Y aquí vemos la humanidad de Jesús y dijeron, no, como que nos pasamos un poquito de la raya. Mire cómo dejaron a Jesús. Ni siquiera dejaron que Él pudiera llevar el madero. O sea, ¿tanta humillación era necesaria? Que hasta ellos mismos se dieron cuenta de que no lo puede.
este hombre no puede llevar el madero que le corresponde. La maldad y la brutalidad de aquella gente. Entonces, el cuerpo agotado de Jesús y debilitado no pudo cargar aquella cruz. Imagínense. Entonces tomaron a Simón de Cirene y le dijeron, tú la vas a llevar. Otro aspecto importante de Jesús es la humildad. Dejó su inmenso poder de lado y dejó que lo ayudaran. Porque Cristo puede haber dicho, no, yo tengo todo el poder del mundo y aquí yo me puedo parar tranquilamente, destruir a todos y llevar la cruz. Pero él, ¿qué hizo? Dejó que lo ayudaran. Dijo, yo no puedo ocupar mi poder divino. Tiene que ser como se me mandó. Obediencia total a Dios. Y muchas veces nosotros decimos, ¿para qué me viene a ayudar este? Como si yo necesitara mucha ayuda. Pero Jesús, aunque la gente le gritaba y le injuriaba y lo trataba mal, dijo, yo voy a ser humilde y voy a dejar que me ayuden. Porque este cuerpo no puede más. Y también así Jesús quiere que tú trabajes para Él. Y todos decimos, pucha, si yo hubiera sido Simón de Cirene, yo con gusto le llevo la cruz. ¿Cierto? No, Señor, yo te llevo la cruz, yo te ayudo en todo lo que quieras. Pero muchas veces el Señor Jesús te pide que ayudes a tu hermano que te dañó y le decimos que no. Recuerden que estaban dañando a Jesús. No era cualquier situación. No era como decir, yo, Señor, yo te apaño. No es así. Que hasta los discípulos salieron huyendo. Ninguno estaba con él. O te pide el Señor un día que bendigas a esa persona que te estafó. No, ahí, Señor, yo no te puedo ayudar en eso. ¿Cierto? Ahí decimos, no, Señor, ahí yo no puedo llevar esa cruz porque me incomoda. O muchas veces te pide un trabajo que hagas en el templo. Es que no tengo tiempo, pastor, no tengo tiempo, Señor. Es que no me gusta hacer ese trabajo a mí. Y ahí no estamos dispuestos. Veamos un poquito la identidad de este hombre, Simón de Cirene. Solo se dice de que es un hombre que vivía o que era de Cirene. Y esta es una ciudad que estaba al norte de África. Por lo que podemos entender, no era un ciudadano romano ni tampoco judío. Y este fue obligado a llevar la cruz. Y en realidad él llevó solamente el tabique transversal, perdón, el madero transversal, porque el que era vertical ya estaba en el lugar. Imagínense que no era completo el madero, sino que era solamente el transversal. Y aquí podemos ver que Jesús ni siquiera su cuerpo podía tomar eso. O sea, la brutalidad que llegó a estar ese cuerpo era impresionante. ¿Cómo lo dejaron? Simón no podía negarse, ya que los romanos podían obligar a cualquiera a llevar lo que ellos quisiesen. Recuerden que los romanos tenían sitiado a Israel y ellos podían hacer lo que bien le parecía. Veamos en Mateo 5:41. En Mateo 5:41 dice, si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévale 2. Esto ya era común. Y obviamente los judíos, cuando escucharon esto, se horrorizaron. Yo no le voy a llevar nada a alguien que odio con todo mi ser. ¿Usted cree que algún judío hubiera llevado ese madero? ¿No?
Ellos odiaban a los romanos. ¿Qué iban a estar haciendo ahí? ¿A ser obligados? ¿Y qué dice Jesús? Si un soldado te dice, llévame mis cosas a 1 kilómetro, ¿qué él dice él? 2 kilómetros. Eso es llevar la cruz. Negarse a sí mismo. No lo que me agrada, sino la obediencia a Cristo. Demostrarle a los demás que yo amo a Jesús. Entonces, para Simón no fue agradable que lo obligaran a llevar esa carga, ¿cierto? ¿Qué tengo que ver yo con Jesús? Yo iba pasando solamente. Menos si el Señor nos pide que sean 2 kilómetros y no 1, muchas veces nosotros renegamos. Si el Señor te pide una cosa y no nos gusta, y al final el Señor dice, si te piden una, haz más. Haz más de lo que yo te pido. Y ahí nos dice, siervos inútiles somos, porque solo hicieron lo que yo les pedí, no hicieron más. Hágase esto, lo hago y listo. Y ahí nos quedamos. ¿Y el Señor te dijo eso? Te dijo, haz más de lo que yo te pido. Eso se trata en la cruz, negarnos a nosotros mismos, lo que no es agradable a nosotros. Me desagrada, pero por amor a Cristo lo hago. También Simón de Cirene pudo tener vergüenza, porque habíamos dicho que ningún judío iba a tomar esa cruz. Ninguno. Y también los demás lo confundirían con el acusado, ¿cierto? No, yo no voy a usar esto porque me van a confundir con el ladrón o con el malhechor que están condenando. Y muchas veces nosotros no nos gusta hacer cosas porque a otras personas les da vergüenza que nosotros las hagamos por el Señor. Y no debería ser así. Claro, usted me dice, no, a mí no me da vergüenza hacer esto, pero si te mira otro y a ti no te gusta que ese otro te mire haciendo algo para el Señor, si te da vergüenza. Porque acá en la casa de Dios somos todos, sí, yo lo hago, sí, no hay problema. Pero si tal vez me mira otra persona que no quiero que sepa, y esto es lo que estaba pasando, Simón de Cirene no quería que los otros demás vieran de que él podía estar haciendo algo por Jesús. Muchas veces nos vamos a avergonzar cuando nos confronten como cristianos. No por el hecho de ser cristianos, sino que porque nos dicen cosas que no nos gustan que nos digan. Y también eso significa llevar la cruz. De que me digan, eres cristiano, son fanáticos, la plata la entregáis. No sé, muchas cosas que tal vez nos den vergüenza, pero lo hacemos porque amamos a Cristo. Veamos el versículo del 22 al 23. Dice, y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Gólgota es una palabra aramea que significa calavera. Y probablemente el lugar tenía forma de calavera. ¿Ya? Le ofrecieron vino con mirra. ¿Por qué le habrán ofrecido esto a Jesús? Porque esto se usaba como un estupefaciente para aliviar los dolores físicos. Y Jesús rechaza esto simplemente porque era necesario de que él estuviera consciente todo el tiempo hasta su muerte. Veamos el versículo del 24 al 25.
Después los soldados los clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Seguramente estos soldados romanos ya era para ellos una rutina crucificar a alguien. Llegaron, lo tomaron y crucificaron a Jesús. Para ellos era normal, todos los días, todas las semanas crucificaban gente. Así que no era nuevo para ellos. ¿Y por qué lo hicieron de esta manera los romanos? Este es el método más cruel de ejecución jamás practicado. ¿Por qué? Porque simplemente demora deliberadamente lo que la persona aguante. O sea, tú vas a estar ahí hasta que te mueras. Si tu cuerpo te permite más, más. Si tu cuerpo no te permite más, no más. Y era una ejecución terrible. Imagínense que muchas personas que los crucificaban estaban días ahí. Se volvían locos. Y pasaban muchas otras cosas que no las vamos a nombrar, pero era normal porque el cuerpo con tanto estrés, con tanta presión, reacciona. Entonces, vemos acá que cuando los soldados rutinariamente crucificaron a Jesús, ¿qué hicieron de inmediato? Ellos se sentaron y echaron suerte sobre los vestidos de Jesús. Y a nosotros nos puede resultar extraño de que ver muriendo gente, ¿cierto? Con dolor, muchos gritando. Ellos se sentaron tranquilamente a echar suertes. Debe ser extraño, ¿no? No debiera ser normal para nosotros. Por un lado estaba Jesús muriendo y por el otro lado ellos divirtiéndose. Parece macabra la escena, pero esto lo hacían comúnmente ellos, como si fuera algo normal. Y desgraciadamente, este ejemplo de indiferencia frente a la cruz de Jesús es muy común en estos días. ¿Cuántas personas no tienen interés en Jesús, en lo que hizo Jesús en la cruz? Uno les dice, mira, Jesucristo murió por ti, no me interesa. Pero usted le dice, oye, ¿y si hablamos de negocios de dinero? Oye, te voy a regalar un auto. ¿Cómo se pone la persona? Interesada total por las cosas materiales. Igual que aquellos soldados. No le importaba nada la muerte de Jesús, pero sí las cosas materiales. No me hables de Jesús. Háblame de esto. Es más interesante. Pero en cualquier caso, los soldados se llevaron muy pocas cosas de Jesús. Solamente las prendas usadas. Pero pudieron haber obtenido la salvación eterna. Y muchos prefieren las cosas materiales que la salvación eterna. Y debemos poner a pensar siempre, ¿qué es más importante? ¿El yo estar agradable con lo que tengo? ¿O la crucifixión de Jesús, que me dice, toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo? Veamos el versículo 26. Dice, un letrero anunciaba el cargo en su contra, decía el rey de los judíos. Era costumbre también para los romanos escribir la causa del delito. Y vemos que Pilato escribió esto en 3 idiomas. No lo hizo porque sí nomás, sino que lo hizo adrede. ¿Para qué? Para que todo el que pasara por ahí lo viera perfectamente y entendiera de que a este ser se le acusa y se le fue crucificado solamente por ser el rey de los judíos. ¿Y si era el rey de los judíos?
Entonces Pilato, como venganza, escribe esto. ¿Hacia quién? Hacia los líderes judíos. Ya que Pilato no quería crucificar a Jesús. No quería hacer lo que ellos querían que hiciesen, ya que lo encontraba inocente. Entonces, haber crucificado a Jesús era como si los líderes judíos le hubieran doblegado la mano a Pilato. Porque si igual él tuvo que hacer la voluntad de los sacerdotes, de los líderes religiosos. En todo caso, no deja de ser paradójico que fuera una cruz el trono a donde Jesús fuese levantado. Y desde ahora atrae a la humanidad. O sea, la cruz y lo que hizo Jesús es la información donde yo puedo ser salvo. Porque yo tengo que creer en que Jesucristo padeció por mis pecados y murió por mí. No es tan simple como decir, sí, yo creo en Dios. Sino que es esa cruz la que a nosotros nos regala ese don maravilloso de la salvación. Y cuando nosotros conocemos eso, decimos, gracias Jesús por amarme primero. Porque la cruz, ¿qué muestra? El grandioso amor que tuvo por nosotros y que tiene hasta ahora por sus hijos. Porque ¿cómo yo demuestro mi amor hacia otra persona? Diciéndole te amo. Demostrando con acciones que yo la amo. Y Jesús hizo la demostración más grande que puede haber en todo el universo. Morir por gente que no lo amaba. Que desde el momento en que nacimos queremos hacer lo que nosotros queremos. Que nos encanta hacer lo que al Señor no le agrada. Pero no había otra forma de establecer su gobierno en la tierra. Recuerde que la cruz es el lugar donde nosotros nos reconciliamos con el Padre. Jesús es el camino, Él es la puerta. ¿Hacia qué? Hacia el Padre. Y Él me da salvación. Entonces no debemos olvidar el sacrificio. Sí, yo soy salvo, pero ¿por qué? Por el sacrificio que hizo Jesús. No porque yo dije, un hermano vino y me habló de Jesús, yo soy salvo. No. El Señor usó a esa persona como instrumento para hablarme. Pero yo soy salvo porque Jesucristo murió por mí. Entonces la cruz es el punto de encuentro entre el hombre pecador y el Dios santo. Veamos el versículo 27. Dice, con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y aquí cambia un poquito la traducción, ¿cierto? Porque en la otra parte decía ladrones. En otras versiones dice presos que fueron crucificados junto a Jesús. Marcos los describe como ladrones. Juan utiliza para referirse a Barrabás como ladrón. Entonces, lo más probable es que debemos pensar de que también eran combatientes contra la resistencia del poder romano. ¿Ya? En ese caso, entonces, Jesús fue considerado como un delincuente de la misma clase. ¿Por qué? Porque él se hacía llamar el rey de los judíos. Y eso es combatir contra la resistencia romana. Dice en Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Recuerde que Jesús también oró por nosotros en la cruz. Señor, perdónalos.
no saben lo que hacen. ¿Por qué orar? Porque la única comunicación que nosotros podemos hacer entre nosotros y Dios es a través de la oración. Veamos el versículo 29 al 32. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Y aquí Marcos distingue a 3 grupos diferentes. Primero, los que pasaban. O sea, ni siquiera estaban ahí viendo toda la escena ni conociendo todo el aspecto, sino que iban pasando. También estaban los principales sacerdotes, los saduceos, y que ahora se hicieron amigos, ¿cierto?, solamente para destruir al santo. Y también dice que estaban los que estaban crucificados junto a Jesús. Bueno, todos sabemos que uno de ellos, ¿cierto?, defendió a Jesús, ¿ya? Pero Marcos, en su visión, ve que también estos ladrones injuriaban a Cristo. Y de esta manera se cumple la profecía en Salmos 22, del 7 al 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mire esa profecía tan perfecta. ¿Cómo no vamos a decir que la palabra de Dios es verdadera? Si todo lo que habla la palabra coincide a la perfección. Y es raro porque nos parece a nosotros incomprensible cómo estos sacerdotes puedan llegar a alegrarse tanto del sufrimiento de Jesús. O sea, ya lo estaban viendo agonizando. Ya Jesucristo apenas se pudo al madero. Y aún en la cruz agonizando le gritaban. O sea, cuánta maldad había en aquellos hombres. Que ya está muerto, déjalo, está agonizando. Aún así seguían gritándole, injuriándole. Imagínense la maldad de aquellos hombres que se decían amar a Dios, pero su corazón estaba lejos. Que no nos pase eso a nosotros, de decir con nuestra boca que amamos a Dios, pero tratamos a nuestro hermano como nuestro enemigo. O cuando nos alegramos cuando un hermano cae. No debemos hacer como ellos. ¿Y qué le injuriaban? Diciéndole que todo eso le estaba ocurriendo porque Dios no le amaba. Eso tuvo que ser muy doloroso para Jesús. Más porque ellos no sabían lo que decían. Porque Jesús tenía la certeza, la completa convicción de que Él y su Padre uno son. Y Jesús todo esto lo hizo por amor a nosotros, sufriendo por su propio pueblo. Es como si tu propia familia se burlara de ti, incluso cuando estás agonizando. Imagínense el dolor que tuvo Jesús. Yo los vine a buscar a ustedes y ustedes así me mandan, así me destruyen,
Los que decían amar a Dios destruyeron al Hijo de Dios. Dice en Gálatas 6, del 14 al 15, como conclusión, en Gálatas 6, del 14 al 15, dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. O sea, si la cruz, todo lo que hizo Jesús por ti, no te hace alguien nuevo, no sirve. Si tú sigues viviendo como vivías antes de conocer a Jesús, la cruz no sirve en tu vida, porque en mi vida sí sirve. No importa lo que hayamos hecho, porque dice, no importa si fuimos o no circuncidados, no importa si yo hice todo lo posible para merecer el reino, no importa. No importa todo lo que hicimos por el Señor Jesús o por lo que hicimos por otros. Lo que nos debe importar es todo lo que hizo Jesús por nosotros en aquella cruz. Si usted un día se quiere jactar de lo que hizo, de las cosas buenas que ha hecho, jáctese de lo que Jesús hizo por usted. Yo soy así y hago todo esto porque Jesucristo me salvó. Y en esa cruz Él me dio vida, transformó mi vida, me cambió. Pero muchas veces nosotros ponemos lo que hacemos por delante de lo que hizo Jesús. Y no es así. Todo lo que tengo ha sido porque Jesús me lo dio. Todo lo que soy es por su bendita y amable vida que nos dio a través de esa cruz. De eso debemos jactarnos, de todo lo que Cristo soportó por amor a nosotros. Para darnos, ¿qué cosa? Una nueva vida. Cierre sus ojos, vamos a orar.